Tal y como vimos ya en la cita que inauguramos el año pasado, ¿cuál ha sido la evolución del cine publicitario a lo largo del año? Y para hablar del cine publicitario hay que hablar del cine. Empezando por el cine, vamos a ver la evolución del cine en Europa y en España en 2006 con respecto a 2005. En 2006, en los principales países europeos, el cine ha crecido un 4% respecto al año anterior, 924 millones de espectadores, y lo hemos puesto para dar un poco de dimensión a lo que está ocurriendo en España. Muchas veces se habla en España de si el cine crece o decrece, de si esto va bien o va mal, y tampoco tenemos un marco con respecto a qué. ¿Qué ha ocurrido el año pasado? Pues el año pasado realmente ha ocurrido que en países como el Reino Unido y Alemania y España, las cifras de cine han estado estables con respecto al año anterior, con un 1% de subida o un 1% de bajada, y ha sido en Francia donde ha habido un mayor crecimiento, básicamente porque ha habido mayores estrenos o mejores estrenos de películas francesas que el año anterior habían estado un poco más flojas. En conjunto, en las 30.000 pantallas de cine de Europa Occidental, el número de espectadores ha crecido un 4% con respecto al año anterior, y esto nos dice que la salud del cine sigue y continúa siendo buena a pesar de piraterías, etcétera, etcétera. ¿Qué más vemos en Europa? Vemos una firme tendencia a la desaparición de los cines monosala, que siguen disminuyendo, siguen cerrándose porque o no son rentables o es mucho más rentable tener dentro un gran centro comercial o un sitio de venta de discos, una gran tienda, y continúan aumentando los espectadores que van a ese tipo de cine en todo el mundo. En cuanto a la evolución de las películas, la hegemonía norteamericana continúa prevaleciendo en todos los países. Podemos dar un botón de muestra diciendo que aproximadamente la cuota de mercado de las películas locales es de media en los países principales europeos de un 15%. España está ligeramente por encima de esa media, con un 17-18% el año pasado, salvo en Francia, donde tiene una industria muy saludable y que tiene buenas películas, todo hay que decirlo, que está en un 34% y es uno de los países que destacan de la media europea defendiendo su producto, más que defendiendo, triunfando con su producto, porque al final el cine es un negocio, pero la gente, si no ve la película atractiva, no va a las salas. Después de lo que hemos hablado de las multisalas y de los cines, vamos a centrarnos en España, que es un ejemplo fidedigno de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Europa en estos momentos. Si os fijáis, hay una curva descendente, que es la del número de cines, y hay una curva ascendente, aunque el año pasado parece que alcanzó su techo, que es el número de pantallas que existen en el mercado. ¿Qué está ocurriendo pues en España y en Europa en los últimos años? Que cada vez cierran más cines, es decir, cines monosala, cines pequeños, cines de pequeñas localidades o de grandes. Ponemos un ejemplo todavía más claro en un ámbito que todos conocemos, en Madrid. A lo largo del año pasado han cerrado el cines de toda la vida como el Tívoli, el Benlliure, el Avenida, que no sé si ha cerrado o está cerrando, cerrará el Palacio de la Música y cerrarán toda una serie de cines del centro, y paralelamente el año pasado ha abierto un gran centro como Plenilunio en la A2 y está a punto de abrir otro gran centro en Manoteras dentro de un nuevo polo de viviendas cerca de los Paus, como es UGC Manoteras, y aproximan 40 pantallas, es decir, han cerrado 5 cines con 15 pantallas y abren 2 cines con 40 pantallas. Realmente, sin embargo, ya vemos que en España es un mercado que está en un punto de madurez, porque ya el año pasado se ha producido una leve disminución del número de pantallas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mercado está también a su vez depurando aquellos experimentos o aquellas aperturas que se produjeron en zonas donde no deberían haberse producido nunca, que no son viables económicamente, y como esto es una industria, pues cierto. Que, de nuevo, enmarcando lo que es el mercado de cine en España con Europa, España es el país europeo que más va al cine per cápita de la Unión Europea. Creo que los luxemburgueses van más, pero como no entran a formar parte del liderazgo de las estadísticas. Fijaos que con respecto a Francia o al Reino Unido, que son países con mayores poderes adquisitivos y con un parque de salas también muy avanzado, concretamente en el caso de Inglaterra, sin embargo esto no llama la atención de la gente lo suficiente como para superar las tasas de España. Podríamos decir que es un tema latino, pero si lo comparamos con Italia y Portugal, casi duplicamos la tasa de asistencia al cine. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en España tenemos una cultura de estar en la calle, una cultura de estar en el cine y una cultura
de salir, y eso es lo que nos hace estar como líderes en la asistencia al cine per cápita. Tenemos aquí la audiencia semanal por provincias, y lo que está es claro, como ocurre así mismo con la población, tanto en las comunidades de Barcelona, en Barcelona y en la Comunidad de Madrid, son las áreas que más cuota de espectadores tienen, como sería lógico y esperable, por encima de la población, y son líderes además en asistencia al cine, llegando casi al 4,5 en asistencia per cápita. ¿Qué ocurre con el cine? Bueno, el cine es la principal actividad de ocio fuera del hogar. El cine, aunque cuando vamos al cine pagamos cerca de 7 euros por una localidad, más 2 o 3 euros por las palomitas, más 1,40 o 1,80 por la Coca-Cola, y nos acordamos de muchas cosas al hacerlo, sin embargo es ocio barato. Es ocio barato porque en estos momentos en España rellenar, o más que rellenar, pasarlo bien durante 3 o 4 horas por 10 euros es difícil de encontrar una actividad similar o paralela que ofrezca un precio mejor. El cine, por lo tanto, tiene aproximadamente 2.200.000 espectadores semanales en España. Es decir, cada semana hay 2.200.000 españoles que van al cine y que se gastan esas cantidades que hemos dicho. Hay algunos ahora que gastan 1 euro los martes porque son los mayores, y es una medida que está contribuyendo a su asistencia y a que se muevan más. Sobre estos 2.200.000, el EGM es una cifra que nos da el EGM, es una cifra que coincide con nuestros datos de Nielsen. Sin embargo, hay unos picos que no mide el EGM, pero que son igualmente reseñables y que además coinciden con 3 puntos. Coinciden con las vacaciones de Navidad, coinciden con las vacaciones de verano y coinciden con la época de Semana Santa Oscars. ¿Por qué se produce esto? Pues ahora, por la Semana Santa y por los Oscars, que actúan de revulsivo para que la gente vaya a los cines. La semana que viene, o este viernes, habrá mucha mayor asistencia a los cines y específicamente a las películas premiadas. En el verano, porque tenemos muchas más vacaciones, y cuando tienes más vacaciones disfrutas de más tiempo de ocio y tienes necesidad de consumir esas horas de ocio, necesidad y ganas. Y en Navidad, porque en Navidad se va al cine. En Navidad se brinda con cava o con sidra, no me voy a meter en... se va al cine, se cena con la familia, aunque a veces no apetezca, etcétera, etcétera. Y lo de ir al cine en Navidad y llevar a los cines en Navidad, pues es casi un rito cultural. ¿Quién se lleva a los niños al cine? O vamos al cine. Como habéis visto en el cuadro anterior, las curvas de temporalidad se mantienen año tras año, con ligeras variaciones según las películas que se estrenan. Siguiendo con el mercado de cine en España, el 38% de las producciones que se estrenaron en España fueron norteamericanas y, sin embargo, concentraron el 71% de la audiencia. Es cierto que las películas americanas son una máquina o un aparato de marketing y de hacer dinero, pero también es cierto que son buenas, y también es cierto que solo nos llegan las mejores de las mejores. Las que no pasan la criba se quedan en el mercado doméstico americano y no se comen un colín overseas o en los ultramarinos, que decíamos antes. Y la recaudación ha sido superior a 450 millones de euros. Con los 173 millones de euros que han recaudado las películas europeas, nos encontramos con 623 millones de euros en total de facturación del medio cine, que es de nuevo un récord histórico. Decía que el 51% de las películas estrenadas fueron europeas y que concentraron casi 34 millones de espectadores, de estos 18 millones de espectadores españoles, que creo que lo veremos luego. Sí, bueno, lo veremos en el siguiente párrafo. Las producciones españolas el año pasado fueron 150 largometrajes, 6 más que en 2005. Acogieron en las salas en las que se proyectaban a 19 millones de espectadores y tuvieron una recaudación de 100 millones de euros, que no está mal para nuestro cine. ¿Y cuáles fueron las 4 películas principales en el panorama de lo español? Pues A la triste, Volver, El laberinto del fauno y Los Borgia. ¿Qué decir para establecer un paralelo entre este año y el año pasado? El comportamiento de las producciones no españolas tuvo un comportamiento casi clavado. Es más, yo me atrevería a decir que no habiendo sido un año espectacular en cuanto al tipo de estrenos que hubo, salvo por algunos giros de box office, de taquilla que veremos ahora,
Sin embargo, el cine, digamos, la inflación subyacente del cine creció. Es decir, hubo más espectadores porque la calidad de las películas fue ligeramente inferior. ¿Y quién falló? Pues no falló el cine español, que en vez de 21 millones de espectadores ha hecho 19. Falló que no tuvimos un blockbuster como Torrente. Y Torrente nos ha costado al cine español pues 2 o 3 millones de espectadores. ¿Qué es lo que hacen? Cine extranjero exactamente igual, cine español exactamente igual, salvo el blockbuster de Torrente. ¿Por qué? Porque A la triste o Volver, El laberinto del fauno y Los Borgia han sido grandes películas con muchos millones de espectadores, pero que han ocupado los puestos de la 2, 3, 4, 5 de 2005 en España. Bien. Sí que hay que mencionar, por ejemplo, varios récords. El mundo del cine en su lucha por acabar un buen trimestre, que es lo que se lleva en las empresas que cotizan en bolsa, por un lado, y en su lucha contra la piratería y en su lucha por permanecer intacto, cada vez hace explotaciones más rápidas de las películas. ¿Y esto a qué lleva? A que películas como Piratas del Caribe obtuviesen la cifra más alta de la historia para el periodo estival en la semana de su estreno, con 4 millones de espectadores, y que el Código Da Vinci consiguió la cifra de recaudación más alta de la historia en un fin de semana, con 8,8 millones de euros, que casi no se lo creyeron ni ellos cuando vieron las cifras. La tenían en previsión, pero cuando salió la cifra fue un auténtico tiro. Con lo cual quiere decir que la gente en este país lee, o por lo menos regala el Código Da Vinci, y por lo tanto le recupera. Casi un 22% por delante del récord histórico que marcó Torrente en 2005. Aquí veis comparativamente la importancia que tuvo Torrente en la taquilla española y en la taquilla del cine español. Y a continuación está lo que decía con anterioridad de los datos de la ausencia de un estreno de calibre de Torrente. Bueno, ya hemos situado el cine español en el año. Vamos a situar ahora el cine publicitario, que es el que nos ocupa y al que nos dedicamos principalmente como actividad. ¿Cuáles son las características de nuestro medio? Vamos a dar un breve repaso. Pues todo hay que decirlo, y en publicidad tenemos que dejar fuera los complejos, incluso a veces lo políticamente correcto, y realmente el perfil de la audiencia de cine pues es un perfil que tiene poder adquisitivo, porque el cine es una actividad que cuesta dinero. Eso no es ni bueno ni malo, es una característica. Bueno, igual es malo porque nos gustaría que no costase a todos. El 64% son jóvenes entre 14 y 34 años y viven en zonas urbanas. Es decir, ¿quién va al cine? Pues al cine va gente que tiene dinero, que está en edad de ir, desde que dejamos de ir con nuestros padres y vamos con nuestros amiguetes, hasta que dejamos de ir porque empezamos a tener niños o vamos menos. Esa es la época principal o el target de cine. Vive en zonas urbanas, se está produciendo una aparición masiva de complejos, incluso si nos vamos a provincias con menores cantidades de población. Pues nos decían el otro día de una provincia de Aranda, por ejemplo, de una ciudad de Aranda, que la gente se iba, no me acuerdo a qué ciudad cercana en estos momentos que estaba cerca de ellos, porque había un multiplex de 8 salas y nadie iba a la sala del pueblo. A la sala del pueblo iban cuando había algo que mereciese la pena, y si no, se iban al multiplex a 59 kilómetros. No era Aranda, era otra pequeña población. Y tiene una alta penetración en públicos con perfiles muy específicos y difíciles de alcanzar en otros medios. Más que difíciles de alcanzar en otros medios, es que ese público de 15 a 35 años es el que está delimitando la batalla de las marcas, bueno, la batalla de todo. La gente que en estos momentos tiene entre 15 y 35 años, algunos ya están dirigiendo muchas cosas, pero desde luego, cuando tengan entre 35 y 45 años, pues, entre comillas, el poder será suyo. O sea que es un público que en estos momentos está tomando carta de naturaleza, o tomando postura, o tomando posición, o aceptando marca, o confirmando sus ideologías o sus posiciones en la vida. Y ese público, difícil de alcanzar, es el que está radicalmente en el medio cine. Además de este, hay otros públicos difíciles de alcanzar por otros medios. Uno es el segmento infantil, el niño, que además es prescriptor, y cuando el niño se empeña en ver Piratas del Caribe, o no diré ninguna película de dibujos animados infantil horrorosa de las que estrenan en Navidades, aparte de las buenas, pues vas y te la comes con patatas. Y además va acompañado al cine, y además es un gastón por naturaleza, porque él lo del poder adquisitivo no lo entiende demasiado bien. El público homosexual es un gran consumidor de cine. Es un gran consumidor de cine por una sencilla razón. Normalmente y tradicionalmente no tienen niños, con lo cual la bolsa que se ocupa para los colegios, todo el gasto que generan los niños en parejas homólogas que tienen niños, es un dinero
que tienen a su disposición, y por eso tienen un poder de gasto muy superior al de una pareja, digamos, tradicional. Y el cine es el medio más afín a este target. El cine e Internet son grandes consumidores de medios, pero específicamente el cine tiene un índice del 334% frente al segundo medio con mayor afinidad. Bien. Y los internautas. Aproximadamente una cuarta, quinta parte de los internautas van al cine cada semana, pero si nos damos cuenta es que los internautas están en esos tramos de edad que estábamos hablando. Suelen ser urbanos, ahora ya no tanto, suelen tener entre 15 y 34 años, ahora ya no tanto. ¿Y por qué digo ahora ya no tanto? Porque conforme se vaya aumentando la base de internautas en este país, se irán pareciendo más a la media del país. Pero la penetración de Internet todavía no es así de poderosa. Bien, vamos a ver el perfil de audiencia. Este es un estudio que hemos hecho en 4 países europeos con TGI y ha demostrado la existencia de un espectador europeo de cine con unas características que hacen de él un target muy interesante para las marcas. A lo mejor lo que voy a decir no suena conocido, os suena muy conocido, incluso muy trillado, incluso muy prosaico, pero este es el espectador de cine. Lo primero es que le encanta cuidarse y estar a la moda. Le encanta el tiempo de ocio y la pertenencia a un grupo. Esto es algo esencial, sobre todo en las capas más bajas de los espectadores de cine, bajas digo en los tramos de edad, de los 15, los 18, que creo que todos los que estamos aquí lo hemos no sufrido, sino vivido, disfrutado, sufrido, depende si podíamos ir con la pandi o no y nos presentábamos en el cine al lado de o no al lado de. Son muy receptivos al entorno cultural y artístico, por lo que os decía, están posicionándose frente a la vida. Entonces, los jóvenes, iba a decir los jóvenes en tercera persona, bueno, todos los otros menos yo. Impulso a la compra, información y entretenimiento. Esto tampoco es porque a la gente a lo mejor de 55, de 65 años sean tontos o sean repulsivos o no les guste la publicidad. No, es que la gente de 35 o de 15 o de 18 no tiene una serie de bienes en las que en una sociedad materialista y consumista quieren acceder. Por lo tanto, muchos de ellos están en procesos de compra y son absolutamente permeables. Vamos, yo lo noté hace poco, estaba hasta el gorro de anuncios de coches y ni los miraba. De pronto me dio que comprar un coche y he visto los anuncios que antes desfilaban ante mis ojos sin darme cuenta. Y posiblemente vosotros, cuando estéis en disposición de comprar algo, os daréis cuenta que sois mucho más permeable a la publicidad. Y son grandes consumidores de tecnología. En esta siguiente diapositiva vamos a ver algo que sabíamos, pero lo que más nos ha chocado es el índice. El índice, para aquellos que no lo conozcan, se establece sobre las medias. Y todo lo que excede el 101 es que el grupo consumidor de ese producto supera a la media en un punto. En este caso, lógicamente, sobre las medias españolas, los consumidores de cine, por sus características que os hemos explicado, están en índice brutalmente por encima de lo que son las medias españolas. Sin embargo, hay una cosa que es la que más nos ha llamado la atención, y es su consumo de telefonía móvil. Si los datos de GM dicen que la penetración de telefonía móvil es aproximadamente el 72% de la población, digo 72% porque hay muchos niños, hay gente que, aunque os parezca mentira, todavía no tiene móvil, aunque haya más líneas que habitantes, pero es que hay mucha gente que tiene 2 líneas o 3 líneas y algunas de ellas inactivas. Sin embargo, el teléfono móvil en cine, con un 72% de penetración, es de un 91% en la población de cine, que tiene un índice del 25%. Es lógico, por eso el cine es un target de operadoras principal. No hablo del resto de la tecnología, de los goodies o gadgets tecnológicos, porque más o menos todos los conocemos y lo encontramos comprensible. ¿Qué ocurre con las características del medio cine? Es un medio cuantificable. No necesitamos acuerdos comunes como Sofres, que se basan en estar todos de acuerdo que lo que ven 3.000 audímetros es lo que deben ver 34 millones de personas, o no necesitamos datos como el OJD para luego calibrar, con todos mis respetos a Sofres y a OJD, para luego calibrar cuántos espectadores a través del EGM. En cines que tenemos a través de Nielsen las entradas en tiempo real que se venden en España. Luego, con la ayuda de EGM para decir quién compra qué y con la ayuda de nuestras propias encuestas, pero sabemos quién está yendo a qué película, qué día, y con una diferencia a lo mejor de 2 días en tiempo real. El cine genera un alto retorno de la inversión. Como hemos hecho esto es a través de IMOP, el estudio de notoriedad, pero es por cada peseta que se gasta en un medio, la gente dice que recuerda esa marca en ese medio o en otro medio. La notoriedad del cine es de 7,5 puntos, mientras que la televisión
genera por cada punto de inversión 1,3. Os pongo la televisión como realmente los otros medios. Después del cine, el que más notoriedad genera es exterior. Es un medio sin saturación publicitaria. No hay los 38 spots de rigor legal, a veces más o a veces menos, que suele haber en los bloques de televisión habituales, sino que tenemos una media de 6 spots por bloque publicitario y sobre todo de una capacidad de segmentación geográfica por tipo de impacto y por contenido muy importante. Muy importante porque ya que el cine está muy segmentado y ya hemos hablado de quién va al cine, vamos a ver qué van al cine. Y decidme vosotros si es lo que vais a ver o no, si os sentís identificados o no. Pues ¿qué van a ver los 14-24 añeros? Los 14-24 añeros no nos defraudan y van a ver películas de terror y miedo. Principal, a ver, no es que solo vayan a ver eso, es que van a ver eso más que la media. Van a ver películas de terror y miedo, comedias y ciencia ficción y fantasía. Vale, debe ser cierto porque además nos encaja con el sentido común. ¿Qué van a ver los que son 10 años mayores de media? Pues siguen yendo a ver películas de terror y miedo, les gusta ya la acción y la aventura más y permanecen viendo ciencia ficción y fantasía. Y los adultos, pues curiosamente los adultos van a ver películas de dibujos animados infantiles. No es que se produzca una regresión en la gente que habitualmente va al cine por encima de los 35 años, sino que es que ya tienen niños. Entonces van a ver las mismas películas aproximadamente que todos y luego se van a ver con sus hijos películas de dibujos animados infantiles donde a veces se disfruta más que las otras. Y ya que estamos, vamos a ver en hombres y mujeres adultos cuáles son las predominancias de preferencia de los hombres y de las mujeres. Pues efectivamente, los hombres nos vamos a ver películas de acción y aventura y estamos enamorados de Rocky Balboa and Company, y nos vamos a ver también películas de dibujos animados infantiles que nos van bien a medida, mientras que las mujeres se van a ver comedia romántica y drama, pero coinciden con nosotros cuando llevamos a los niños en ver dibujos animados infantiles. De nuevo os digo que no es que solo vayamos a ver esto, sino que es lo que destaca sobre la media de las preferencias de sexos y de edades. ¿Y cuáles son las características pues fundamentales del medio cine? Pues algo chocante, y el otro día en un seminario que tuvimos en Pedraza lo decía Eduardo Medina Beitia, el director de investigación de Zenith Media, que cuando hicieron los primeros estudios sobre cine se quedaron absolutamente alucinados con el estudio Lumière por los retornos y por el recuerdo espontáneo. El recuerdo espontáneo quiere decir, ¿ha visto usted un anuncio hoy o ha visto usted un anuncio en la serie de la sala? Sí. ¿Qué anuncio? O sea, es decir, sin sugerencia. ¿Ha visto usted un anuncio de Pepsi Cola? Entonces, el 83% de los espectadores, que ya tiene mérito, está presente en la sala antes de que se empezara a emitir la publicidad. Esto, mediante 5 o 6 estudios que se han hecho en los últimos 20 años en Europa, dan exactamente la misma cifra. Entonces, o todos los institutos y todas las casas de cine de Europa se han puesto de acuerdo para decir la cifra, o tiene grandes visos de verosimilitud. Y no solo también recuerda el cine de forma espontánea un 22%, sino que un 13,8% de la muestra utilizada, después de 2 semanas de haberse expuesto a la publicidad, recordaba de forma espontánea algunos de los anuncios. Bien, realmente el espectador de cine mantiene una relación especial con las marcas vinculadas al medio. Esto es un poco una pescaría que se muerde la cola. Las marcas que van buscando ese tipo de target, porque cuando se anuncian en cine venden a ese tipo de target. Y ese tipo de target se encuentra una empatía con las marcas porque está en disposición de comprar ese tipo de marcas. Y la publicidad en el cine lo deja indiferente. No lo deja indiferente, en esto es chocante. El espectador de cine es absolutamente proactivo hasta límites insospechados que creo que vamos a ver alguno a continuación. No, me dicen que no lo vamos a hacer. Pero vamos, os lo puedo contar de una forma muy rápida. Hicimos una promoción con Vic en unos cines pidiendo a la gente que dibujase o que pusiese el nombre de su película favorita y a cambio le regalamos un bolígrafo Vic de gel. Y la gente se tiraba 20 minutos dibujando películas y títulos y no sé qué y no sé cuánto. Nos quedamos nosotros alucinados y Vic tan alucinado que ha repetido 2 veces la cosa. Vamos a ver la posibilidad de captar la atención de las audiencias con los 5 sentidos gracias a la multiplicidad de soportes susceptibles de convertirse en canales. Por un lado, y esto ya es hablaros del producto in situ que tenemos la capacidad de hacer morphing,
es uno de nuestros productos, que es un efecto audiovisual consistente. Lo habéis visto ya en algún otro medio, lo tenemos de hace 2 años. Un efecto audiovisual consistente en que nuestro logotipo se funde con el logotipo de la marca para quedar en pantalla. Y eso es algo que con los cuidados que hay con los logotipos, las marcas no solo lo agradecen, sino que se apuntan porque en cierto modo unen su imagen a la imagen del logotipo de la casa cinematográfica. Hemos sacado como otro producto nuevo, este ya es más nuevo, Flash on Cinema, que es la animación de una gráfica de publicidad con música al principio de la bobina de publicidad. Estos son nuevos formatos, o este último es un nuevo formato que visto así en pantalla puede parecer algo soso, pero es un formato que permite ahora la tecnología. Es decir, hace 2 años o 3 años no se podía hacer y ahora los resultados son espectaculares y ya lo estamos utilizando en Francia. Tenemos también la capacidad del Golden Spot, que es un producto relativamente nuevo, como que no ha salido todavía, pero está a punto de salir, y es el posicionamiento preferido de un spot justo antes de la película. Y la sponsorización de la sesión, que es la realización por parte del anunciante de una creatividad que lleva un contador de tiempo que indica lo que queda antes de la película. Es un referente, es una primera posición también para indicar a los espectadores si tienen tiempo o no de hacer alguna actividad adicional mientras permanece en pantalla el anunciante. Y como veis, en este caso pues se utilizó para proporcionar vídeos en grupos. Depende de lo que le guste el vídeo al espectador, pues sabe lo que le queda de disfrutarlo, de sufrirlo. Las acciones especiales en cines. Y con esto creo que ya estamos acabando para aquellos que estéis sufriendo. Las acciones especiales en cine aportan un valor añadido muy importante al spot tradicional. Sobre todo, fortalecen la notoriedad de la marca. Principalmente permiten una segmentación por áreas. La gran ventaja de los cines es que son como grandes islas de gente, o de tráfico de gentes, en medio de los océanos de las ciudades, con lo cual se pueden seleccionar para acciones especiales todas aquellas áreas de ciudades cercanas a donde están sus centros comerciales o sus áreas de influencia, etcétera, etcétera, de una forma segmentable, incluso dentro de una provincia. Que consiguen contactos con nombre y apellido, porque es que además el público de cine es muy proactivo y poco receloso en ese sentido de dar o no dar el email. Creo que ya cada vez lo somos todos. Antes no dábamos el email, parecía que era el número de la tarjeta de crédito, no pasaba nada. Y permiten una mayor flexibilidad. E independientemente, y esto lo hemos descubierto en un estudio con el que no os aburriré enseñándolo, pero lo tenemos a vuestra disposición, efectivamente, aquel anunciante que hacía una acción en hall, independientemente de su posición en la bobina, veía disparada su recuerdo espontáneo en la gente que iba a la sala. Todo esto son actividades y acciones especiales que podemos hacer. Y os hemos traído un ejemplo, que es el spot interactivo que hemos hecho en Pascual. Os lo hemos traído porque además es curioso y amable de ver.
coincidentemente con el estreno de Misión Imposible 2, Pascual, como visteis en todas sus campañas de medios, querían darle un posicionamiento ligeramente distinto a su producto y hicieron la campaña de amarillo y azul, apelando a un público un poco más joven del que hasta la fecha tenía Pascual, o posicionando ese producto en un público más joven, con esta actividad que hicieron en cines y en otros medios, por supuesto. Hasta aquí todo relativamente normal, la gente entraba en los cines, etcétera, etcétera, y en los cines se proyectó el spot que conocéis, que habéis visto en cine o en televisión. Eran actores contratados en sala pues efectivamente no hace falta decir que es notorio por la cara de sorpresa que ponía la gente. Me imagino que pondría yo, que no me ha tocado nunca estar dentro de uno. En estos momentos Screenvision es la líder en Europa de publicidad en pantalla, con presencia en los principales países europeos. Veis que Inglaterra está en rojo, en vermellón, diría yo. Es porque es una compañía que es Screenvision, pero es que además es accionista de Screenvision. Ya no es de Screenvision, sino que Screenvision es parcialmente de ellos, del grupo IGD. Y gestiona el 45% de los ingresos publicitarios en Europa. Esto solo por hablar de Europa, porque si damos el salto al otro lado del charco, Screenvision, Estados Unidos, también tiene una cuota similar del mercado americano, incluso superior del 52%, y es el actor principal y preponderante del cambio digital del cine publicitario norteamericano. Los datos clave de 2006 para Screenvision España es que hemos facturado 14 millones de euros, que hemos trabajado con 1.286 pantallas en 140 cines y con el 42% de la cuota de mercado. Esto canta por sí mismo. En España hay 4.000 pantallas y nosotros, trabajando con una tercera parte de las pantallas en España, casi tenemos la mitad de la cuota de espectadores. Hemos contado o han confiado en nosotros cerca de 540 anunciantes y hemos montado más de 350.000 spots montados a lo largo del año. El cine todavía es analógico y seguramente habrá alguna pregunta sobre lo digital, pero efectivamente cada semana nuestros editores nos montan con las viejas montadoras y cortadoras históricas del cine que permanecen desde 1895, pues aproximadamente 7.000 spots por semana en nuestras oficinas. Pese a ser el primer año sin publicidad de tabaco en cine, cosa que agradecemos por lo que ha mejorado nuestra salud a la ministra y incluso a de fumar, sin embargo, hemos sido el único actor del cine publicitario que ha crecido y hemos enjugado con creces esa pérdida. De hecho, hemos tenido un 23% más de anunciantes que el año anterior y un 36% de cuota de mercado que en 2005. Y por decir un dato de facturación, hemos facturado un 38% más que facturamos en 2005, cosa que seguramente pues lo tenemos que agradecer a la ministra, porque en nuestra necesidad pues nos ha hecho espabilarnos más, pero que no necesitamos que nos... Bueno. Y somos el único exclusivista con departamento comercial de acción social. Y además tenemos una estrategia comercial basada en nuestra audiencia. Esta es la innovación como eje en la presentación de nuestros nuevos productos, y conscientes del futuro y del lanzamiento de un software preparado para afrontar el futuro digital. Es decir, en estos momentos en Screenvision Europa estamos en fase de adaptación a los nuevos módulos que nos vienen. Hemos cambiado el software, pero ya que lo cambiábamos, lo hemos preparado para el mundo digital, que se nos viene encima, pero nadie sabe cuándo. Y ahí estamos añadiendo el reto de una planificación basada en audiencia. Screenvision
desde este año es capaz de dar audiencias garantizadas a los anunciantes dentro de que se nos permitan unos márgenes para conseguirlas, y nos basamos en las herramientas específicas que nos proporciona Nielsen Eddy, que es la rama de Nielsen dedicada a la medición de las audiencias de cine desde hace la torta de años y presente en los principales países europeos y midiendo a los actores del mercado en los principales países europeos. Como pensábamos que ibais a tener alguna pregunta sobre el mundo digital, también hemos querido aportar lo que en estos momentos sabemos sobre él. De todos modos, yo me leía la semana pasada un informe de 136 páginas hiperconfidencial y no llegaba a ninguna conclusión, pero dentro de lo que cabe os voy a contar a las conclusiones a las que hemos llegado y lo que nos han contado de más como aporte a ese estudio. Bueno, primero me he pasado de listo porque al hablar del futuro vamos a hablar del futuro del 2007. El futuro del 2007, el cine es un año que parece preñado, y nunca mejor dicho, de grandes éxitos cinematográficos. En primer lugar, hay películas nuevas o películas como la película de Los Simpson o Transformers o The Fountain, que son films que van a entrar en el mercado y que, a pesar o además de tener un gran apoyo de marketing, pero no sabemos qué éxito van a tener. Sabemos que van a tener éxito. Los Simpson, pues irá toda la gente al teatro a verlo, lógicamente. Y, sin embargo, lo que sí tenemos son las secuelas de éxito consolidado. O sea, hay una pila de películas que no solo han funcionado bien, sino que funciona bien mejor la segunda y la tercera. En el caso de Spider-Man o Shrek o Piratas del Caribe, creo que todos van por la tercera, Los Cuatro Fantásticos es la segunda y Harry Potter ya es la bomba porque es la sexta. Está a punto de salir el libro de las 7, y es la quinta, y está a punto de salir, me parece que el libro séptimo, creo que pero Harry Potter se ha demostrado, cada vez que estrenan Harry Potter hay una conmoción, no ya en este país, sino en todos los países de asistencia a cine. Y tenemos una nueva referencia para el medio y es el proyecto del libro verde de cine, en el que nos hemos puesto de acuerdo los tres exclusivistas para dar una perspectiva multidisciplinar de lo que es la publicidad en cine, que es algo que sirve de ayuda y agradece el mercado grande. ¿Qué está ocurriendo en la exhibición cinematográfica? La exhibición cinematográfica, y lo estamos viendo todos los días, sobre todo a lo largo del año pasado en los periódicos económicos, 2005 quizás no fue un buen año para el medio cine. Fue un año en el que fue la resaca de no tener Señor de los Anillos, entre otras cosas. El mercado de cine bajó del 2005 respecto al 2004 y se produjo una fase de consolidación que hemos visto en la curva que empieza a quedarse plana de número de salas. Se produjo en el mundo de la exhibición una serie de fusiones, compras y cierres, sobre todo las fusiones que estaban larvadas. Han entrado en el mundo de la exhibición en España y en el mundo, pero en lo que nos toca a España, la entrada se ha producido a lo largo del año pasado. Los grandes fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, que de todo hay, tanto españoles como no españoles, estamos hablando de Mercapital, Terrafirma, y actualmente son estos fondos los dueños de los dos principales circuitos de exhibición, junto con Yelmo Cineplex, que es un circuito en estos momentos enteramente español, pero bueno, es como mi casa, es español, mi casa es española también, pero es un banco, pues exactamente igual. Y se ha eliminado una sobreoferta de cine, es decir, aquellos que han comprado han limpiado un poquito por dentro, es decir, pues este complejo no me sirve, tengo dos aquí en esta zona y lo cierro. Se está produciendo, ¿por qué se está produciendo esto en el cine español? Pues porque hasta ahora el mercado español, y sigue siéndolo, es un mercado muy atomizado. Tenemos que tener en cuenta que en Francia hay 2, 3 potentísimos exhibidores que hablan, más que en igualdad de condiciones, casi con más fuerza con las distribuidoras que están en el mercado, mientras que en España nos encontrábamos en un mercado de exhibición muy atomizado con 20, 30 principales exhibidores y con 4 o 5 medios. Y eso principalmente en estos momentos está cambiando un poquito o llegándose más a una situación de equilibrio. Esto genera un mayor poder de negociación con los principales proveedores, como son las majors de distribución, como son los proveedores de comida y bebida, y como son, por desgracia, también tienen mayor poder de negociación con los proveedores de publicidad. Pero bueno, ese es nuestro tema y nuestra lucha y la competencia sana. Y sin embargo, esto lo que está facilitando es una rápida modernización y además la existencia de políticas de marketing de hacia dónde vamos y cómo queremos el cine.
Algunas están tardando más de lo que debieran porque alguna butaca ya está un poquito apolillada, pero está en cartera y lo van a acometer inmediatamente porque para eso han comprado esas salas de cine. ¿Cuándo va a llegar el mundo digital? Pues vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos hay 1.957 salas en Estados Unidos. Ayer me decían que ya son 2.300, hemos dejado las 1.957. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos hay 28.000 salas. Es decir, aproximadamente ya el 6% de las salas americanas son digitales. Hay 531 en Europa. Europa es un mercado muy irregular en cuanto a los países. La expansión no se está produciendo de forma similar en todos los países. Baste decir que hay 21 pantallas en España y en Bélgica hay 30 y tantas. Y Bélgica pues tiene la cuarta parte de población y la 10ª parte de salas en España. 347 salas en Asia, 21 en Latinoamérica y 8 en Oceanía. Esto, como toda estadística internacional, pues seguramente adolecerá de algunos efectos, pero es bastante aproximado con lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Paulatinamente, vamos a ponerlo en dimensión. La dimensión del cine digital, en el cual 120 y tantas mil salas de todo el mundo deberían cambiar sus proyectores, estamos hablando de 4.000 millones de euros. Si no se me va la cifra, pero vamos, multiplicar 120 y tantas mil salas por 100.000 euros que vale cada proyector o todo el kit y tendréis la cifra ajustada en lugar de con un cálculo rápido como he hecho yo. Por ponernos en el ejemplo de España, estamos hablando de 400 millones de euros. Es un mercado y un cambio en el cual todas las grandes empresas mundiales están entrando y están intentando conseguir su parte de mercado, porque es que hay mucho dinero. Pero mucho dinero no solo en eso, sino también como nos compramos un coche. Cada vez que nos compramos un coche, los que la gozan son los talleres. Es decir, hay un mantenimiento, una renovación, un parque, una creación de algo muy importante, una subida en el nivel de cualificación de los trabajadores del medio cine en cuanto a los cines, que no tienen por qué ser ya el cabinista que simplemente ponía y cortaba algo mecánico, sino que además existe la necesidad de que sean personas más cualificadas porque tienen que tener unos conocimientos de informática que antes no se requerían. Para ello, en un futuro se digitalizarán aproximadamente 20.000 pantallas de cine. ¿De cómo ocurra eso? Pues estamos muy cercanos al pistoletazo de salida. Seguramente ocurrirá más despacio de lo que unos quieren, pero este año de 2007 y en 2008 vamos a ver cómo en salas de cine cercanas a nuestro hogar ya va a entrar el cine digital de una forma clara. Aproximadamente 40 salas en este año, que es el 1% de las salas españolas, se digitalizarán y tendrán proyectores digitales, y aproximadamente 400, es decir, ya el 10%, se producirá en 2008. ¿Qué es lo que nos trae el cine digital a nosotros como espectadores? Más calidad. ¿Y qué es lo que nos trae el cine digital a nosotros como publicitarios? Pues nos abre la puerta a una serie de nuevos anunciantes que ingresarán, que mejorarán los ingresos del medio. Harán que tengamos que hacer un esfuerzo en la producción publicitaria porque será más complejo, porque pasa de algo que se ha estado utilizando durante 100 y pico años, entonces ya como que no lo conocemos, a un soporte digital que lógicamente inicialmente es más complejo y que habrá que estandarizar en salas, en países, etcétera, etcétera, para llegar a acuerdos como llegamos con los sonidos de Dolby y con los niveles de decibelios en los años 90 respecto al cine publicitario. La calidad va a ser el eje diferenciador frente al resto de los medios audiovisuales, porque vamos a tener un mejor control de los procesos técnicos y una reducción de los costes de producción. Es decir, el umbral de hacer las copias disminuirá grandemente en la transición. Los exclusivistas pasarán también a ser gestores de contenidos. Actualmente en Estados Unidos, Screen Vision en Estados Unidos mantiene en pantalla un preprograma de casi 30 minutos de acuerdo con las principales cadenas de cines, con novedades, con actividades, con aproximadamente 3 minutos de publicidad. Y sobre todo lo que se pasará es a tener una gran agilidad en cuanto a la entrada de campañas similar a la que tienen ahora otros medios electrónicos, como puede ser la radio o la televisión, que en cuestión de horas puede entrar en una campaña o ajustar sus periodos de pago. ¿Y qué conclusiones tenemos? Y con esto acabo. Pues que para el cine el año 2006 ha sido un buen año. Me decía que ha sido un buen año porque
con el cierre del Ministerio, que siempre es más lento de lo que todos desearíamos, pero estamos viendo que quedan hasta 2 millones o 1 millón y pico por debajo del año pasado. Hasta finales de marzo, primeros de abril, no habrá ya un dato absolutamente sólido, porque hay cines que no están informatizados, que siguen enviando datos al Ministerio, y pensamos que muy probablemente acabará, si no en la misma, casi en la misma cifra al milímetro que el año pasado, cosa que nos sorprende. Pero pensábamos que había estado 1 millón de espectadores más abajo, es decir, 127, 126 millones. Y por eso pensamos que ha sido un buen año, porque en un año donde no ha habido unos estrenos de películas americanas o europeas tremendos o dignos de mención, aparte del Código y aparte de Piratas, pero nos referimos a las posiciones del 5 al 15 en un estudio que hemos hecho, y en un año donde no hemos tenido un blockbuster español como es Torrente, que sin embargo igualemos prácticamente los datos del año pasado, pues nos hacen estar de enhorabuena y ver que la gente sigue teniendo espíritu de ir al cine, y lo vamos a ver con las películas que vienen este año. Que el medio se encuentra en una fase de estabilidad en lo referente a inversión e inversión publicitaria, pero de revolución en cuanto al futuro digital. Vamos como en un magma hirviente que se va a desatar de un momento a otro. Que el cine se configura como el medio publicitario del futuro en un entorno donde la fragmentación de audiencias cobra cada vez más importancia. Es decir, el cine es un medio que aporta 120 y tantos, 140 millones de espectadores año, mientras que la fragmentación de los medios audiovisuales se está produciendo cada vez más. Que el espectador de cine se sigue perfilando como un joven urbano con poder adquisitivo, y es un medio muy afín para audiencias específicas, el medio cine, y que en 2007 la apuesta de Screen Vision es el fortalecimiento de la venta de audiencia del medio basada en la audiencia, superando paulatinamente un discurso que es la venta por pantallas, que empezó en el año 95-96 prescindiendo de la venta por aforos, y que después de 10-11 años está empezando a dar sus últimas boqueadas para ir a donde quiere el anunciante y donde queremos todos, que es pagar exactamente por lo que obtiene. Y con esto, pues os doy las gracias y abrimos un turno de preguntas si queréis alguna aclaración sobre alguna de las cosas que he dicho.